Manu, al entrar al templo de Gominolia te ataca el elfo Lich caótico y legal de nivel 9 con un hechizo rayo telemórfico. Como estás en un repecho descendente y tu personaje lleva anteojos y es hemofílico, tiene un +6 al daño por abrasión y te deja en estado atolondrado. Tú tienes una armadura de cota de esparto que te da +1 a la sobadura, -3 a la experiencia, así que lanzo 4 de 20, 3 de 10, una chapa de Coca-Cola y una sota de bastos. ¿Tú qué haces? ¿Qué? Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo Fate acelerado de Clark Valentine, Leonard Balsera, Fred Hicks, Mike Olson, Amanda Valentine, que cada uno habrá escrito algo así como 2 páginas, porque ya habéis visto el manual, que son 46, 47 páginas, una cosa así. El manual es ridículamente pequeño. Muy simple, muy sencillo, en una 5 dentro del universo Fate, que para los que no lo conozcáis está formado por Fate básico, que es un sistema de juego, Fate acelerado, que es un sistema un poquito más simple que Fate básico, y Fate avanzado, que son modificaciones de reglas para el sistema Fate habitual. Lo menos que se despacha en juegos de rol. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Fate acelerado de toda esta gente de aquí. Clark Valentine, Leonard Balsera, Fred Hicks, Mike Olson y Amanda Valentine, que entre todos se tienen que quebrar la cabeza porque han hecho este librillo tan gordo. Tenemos aquí más gente por si faltaba, aquí tenemos la traducción, la portada, las ilustraciones que la verdad están chulísimas. Y vamos a empezar por el índice, para ver un resumen así por encima de todo lo que nos trae este manual. Tenemos la introducción, que es un juego de rol, qué son los jugadores, cómo se desarrollan las partidas, quién quiere ser hoy. Esto es la creación del personaje, cómo realizar las acciones, cómo tener unos bonificadores, cómo saber qué resultados nos han dado las tiradas que hemos hecho de dados o las decisiones que hemos tomado, cómo hacer competiciones, conflictos o desafíos con otros personajes o con los PNJ, es decir, con los personajes no jugadores. Aquí tenemos qué pasa si sufrimos un daño, ahora explicaré en qué consiste el estrés y en qué consiste la consecuencia, o qué pasa si nos rendimos. Aquí tenemos los aspectos y los puntos de destino, las proezas, que son elementos de cada uno de los jugadores que ahora explicaré, cómo evolucionan los personajes al final de la partida, al final de la sesión o al final de la campaña, a través de los hitos, cómo funciona la labor del director de juego, es decir, cómo se crea una campaña, cómo se crean los enemigos, cómo decidimos si lo hacemos más fácil o más difícil, unos ejemplos de personajes que ahora enseñaré y un resumencillo en forma de índice analítico y de consulta rápida. Lo primero que nos encontramos aquí son los detalles básicos de qué es este juego. Te explican en primer lugar, al igual que en muchísimos otros juegos de rol, muchísimos manuales te lo vas a encontrar, qué es un juego de rol. En este caso te dice que es entre 3 y 5 jugadores, que los dados que utilizará no son los típicos dados estos de 6 caras que tienen que están numerados del 1 al 6, o los dados de 10 caras, los de 20 caras. Tendremos estos dados que tengo aquí, que son los dados Fate. Los dados Fate son grupos de 4 dados que tienen positivo, negativo y una cara en blanco. Tienen 2 positivos, 2 negativos y 2 blancos. Pues a cada jugador le daremos 4. Yo los tengo así por colores distintos hasta un máximo de 5, que es el máximo que admite el juego. Te dice que alternativamente puedes utilizar una baraja Fate, que tiene los mismos resultados que los dados. Pero yo no tengo la baraja, simplemente aquí son los dadillos estos que os he enseñado, que son tan cuquérrimos. Una hoja de personaje que te explica que está al final, lo puedes encontrar en la página de... Aquí te dice en la página de Conbarba, lo puedes buscar en la página de No Solo Rol, te la descargas de manera gratuita y tal. Te explica cómo funciona una partida de rol, qué es Fate acelerado, cómo se cuenta la historia entre todos. Te explica básicamente lo que es un juego de rol, que tienes que simular un personaje, que te sales de lo que realmente eres, toda esa película. ¿Cómo se crea? Pues sencillísimo. Todo esto que está aquí te lo resume en esta paginita, en este párrafito de aquí. Creación de personaje en 30 segundos. Elegimos 2 aspectos, un concepto principal y una complicación. Ahora os explicaré en qué consisten los aspectos, el concepto principal y la complicación. Pero tan sencillo como hacer eso y ya tenemos una gran parte. A su vez podemos darle otro aspecto, escribimos otro aspecto, le damos un nombre al personaje y describimos cómo es, hacemos su descripción física, elegimos los estilos, que ahora os lo explicaré, anotamos una capacidad de recuperación inicial de 3, esto puede variar dependiendo del mundo Fate en el que nos encontremos. Y lo último ya, si quieres, le puedes dar 2 aspectos más y elegir una proeza en este momento en el que inicia la partida o posteriormente mientras se está desarrollando la misma. Tenemos aquí los estilos. Los estilos básicamente son bonificadores que vamos a tener en los distintos personajes. Siempre va a ser igual, siempre va a haber un +3, 2 +2, 2 +1 y un 0. Tan simple como eso, repartido entre los aspectos que vamos a tener. ¿Cuáles son los aspectos? Pues cauto, furtivo, ingenioso, llamativo, rápido y vigoroso. Tan simple como eso va a ser nuestro personaje, van a ser sus características principales y cualquier acción que queramos hacer irá bonificada
por cualquier tipo de estilo que hayamos utilizado. Si queremos, por ejemplo, pasar por detrás de un individuo, pues vamos en furtivo, utilizamos el estilo furtivo para realizar la acción correspondiente. Tan sencillo como eso. Aquí tenemos forzudo, la estrella del deporte, aquí tenemos una serie de ejemplos de cómo podemos hacer a nuestro personaje y cómo podemos repartir los distintos estilos entre las capacidades que vamos a tener. Aquí tenemos una escala, que esto variará dependiendo del tipo de tirada que tengamos que hacer, si la tirada es más simple, menos simple, si es más difícil, las proezas que podemos utilizar, que ahora explicaré un poquito más pormenorizadamente en qué son. Y aquí tenemos una cosa ya muy simple, que es hacer las cosas en 30 segundos. Le tienes que decir al máster lo que quieres hacer, tienes que ver si hay algo que te impida hacerlo, tiene que ser algo que esté dentro de la lógica. Si voy con una espada y mato una ballena, pues no, chache, o sea, no me vayas de genio por la vida. Decide qué acción vas a realizar, crear una ventaja, superar, atacar o defender, que son las 4 acciones básicas que tiene este juego, Fate acelerado. Acciones súper simples que tienen una consecuencia u otra dependiendo si hemos tenido éxito o no hemos tenido éxito. Decidir qué estilo vamos a utilizar asociado a la tirada que vamos a hacer, a la acción que vamos a hacer, tiraremos los dados y sumaremos las bonificaciones de estilo al resultado, modificaremos la tirada con algún aspecto para sumarle más 2 gastando puntos de destino conforme ahora os explicaré, y determinaremos el resultado. Los resultados, pues simplemente el total de lo que hayamos tirado. Hacemos nuestra tirada normal, en este caso tendré 2 caras blancas, tendré un positivo que queda anulado con un negativo, es decir, el resultado de esta tirada es 0. Tenemos que sumarle los bonificadores y tenemos que sumarle los aspectos que podemos utilizar gastando puntos de destino, como ahora os explicaré. Los resultados, pues depende del tipo de acción que hayamos elegido, va a ser una o va a ser otra. Las acciones, como ya os he dicho, son crear una ventaja, que puede ser sobre un aspecto conocido o un aspecto desconocido, superar algo que queramos hacer, o un ataque o una defensa. Tan simple como eso. Eso son todas las acciones que vamos a poder realizar, aplicados a cada uno de los distintos conceptos. Si os dais cuenta, son aspectos tan abstractos que vamos a poder aplicarlo a cualquier tipo de momento que se sucede dentro de la vida de nuestros personajes. Con lo cual, todo queda abarcado dentro de estas sencillas acciones. Aquí nos viene un resumen de todos y cada uno de los elementos que va a pasar si conseguimos un éxito. Si conseguimos un éxito crítico, que en este caso es conseguirlo con mucha prioridad, con mucha preferencia, si conseguimos un empate o conseguimos fallar la tirada. ¿Qué sucederá en cada caso? Los estilos que ya os he comentado, explica de qué van, los desafíos, qué pasa si entramos en una competición con otro personaje, si tenemos que superar y crear ventajas sobre determinada situación, que es lo que se llaman los desafíos, los conflictos, que es cuando nos tenemos que enfrentar a alguien, cómo se establece la escena de conflicto, si lo que te dice básicamente en el conflicto en 30 segundos es: establece una escena, pasa algo, imaginad, me enfrento a alguien, pues tenéis que establecer la escena, ¿qué rodea a esos dos personajes? El orden de actuación, habrá que determinarlo. ¿Cómo comienza el primer intercambio? ¿Cómo comienza el primer golpe? Pues realiza una acción durante tu turno, durante el turno otra persona defiéndete o responde las acciones cuando sea necesario, cuando todos hayan acabado, inicia el nuevo intercambio y concluye el conflicto, con el resultado de ganar o perder el jugador o el PNJ, dependiendo del caso oportuno. ¿Cómo funcionan las consecuencias? Las consecuencias, lo que sería el daño, aquí no tienes, recibo 3 de daño, aquí lo que tienes es estrés y consecuencias. Os lo explicaré ahora con la hojita de personaje. Simplemente tened en cuenta que esto que viene aquí, muy bien explicado, sota, caballo, rey, puedes rendirte, es decir, antes de realizar la tirada dices: no hago esta acción, dejo de hacerla, ya sea una acción de superar, ya sea una acción de combate, de ataque, de defensa, todo eso te puedes rendir y obtienes una serie de beneficios. Que cambia el nombre de las consecuencias, que existen 3, conforme ahora explicaré, los aspectos básicamente, eso es un concepto que tenéis que tener claro, los aspectos y los puntos de destino. Los puntos de destino, fate en inglés significa destino, y son puntos que vamos a utilizar para bonificar tiradas y tener un +2 en el resultado definitivo de una tirada que queramos, después de haber realizado la misma. Un aspecto es un concepto muy abstracto dentro de este juego, pero que tenéis que tener muy en cuenta, porque todo el juego girará en torno a los aspectos. Son situaciones, son momentos concretos, son eventos que le ha pasado o a un jugador o al grupo, y van a marcar determinadas escenas, determinadas situaciones que irán en un sentido o irán en otro, dependiendo del aspecto. Aquí nos vienen una serie de ejemplos. Una persona puede ser la mejor espadachina del océano de nubes, un aspecto puede ser en llamas, un aspecto puede ser aterrorizado. Como estáis viendo, un aspecto puede ser algo permanente que tiene un jugador nuestro, o algo que sea meramente temporal, como algo que está en llamas, o algo que está ahora mismo que hay un veneno, cualquier cosa de esas. Los aspectos son de personajes, son temporales y tiene poquito más. Y tenemos un concepto especial que es el de impulso, que es una reacción inmediata
a cualquier acción que se realice y que muere en ese mismo momento. Ejemplo, pues ataca a un guardia porque está distraído. Eso sería un impulso, utiliza esa especie de ventaja, aquí de distraída, o que existe un terreno irregular, o que tenemos piedra en las botas, tan simple como eso. Son momentáneos, son instantáneos, y cuando termina esa escena desaparece ese aspecto y no vuelve a surgir, salvo que se den de nuevo las mismas circunstancias. Una cosa importante que tenemos en este juego, que es la invocación de aspectos, que es que podemos utilizar los aspectos de otro jugador gastando puntos de destino, consiguiendo bonificaciones de +2 a la tirada. Cómo funciona el forzar aspectos, y es que si tienes una complicación o tienes cualquier tipo de anomalía dentro de tu personaje, puedes decidir comerte una consecuencia negativa, es decir, sufrir cualquier tipo de perjuicio para que te den los puntos de destino. Típico ejemplo que nos dice aquí, pues soy cleptómano y pasa alguien con una bolsa de dinero, pues fuerzo el aspecto de que le cojo el dinero y me lo quedo. Vas a tener un perjuicio por cuanto que has robado a un personaje, en este caso un PNJ, pero vas a tener unos puntos de destino que te va del jugador para utilizarlos como bonificaciones. Establecer hechos, pues cosas que van pasando en el desarrollo de la historia. Cómo crear aspectos, qué son las proezas. Las proezas son trucos, ventajas que tiene nuestro personaje sobre los demás, cosas en las que es insultantemente bueno y que puedes utilizar como aspectos positivos a tu favor dentro de cualquier acción en un momento concreto. Así tenemos esto. Ahora tenemos aquí la evolución de los personajes, que son los hitos significativos, es decir, momentos que han pasado a lo largo de la partida que te dan lugar a que tu personaje mejore. Puedes tener más puntos de desarrollo, puedes cambiar determinados aspectos de sitio, puedes modificar las bonificaciones de tus estilos, dependiendo de cómo se haya desarrollado la escena y o la aventura, pues vas modificando tu personaje, va creciendo dentro de lo que sería la aventura sucesiva. Una especie de campaña con vuestro personaje subiendo de nivel, mejorando y tal, tan simple como eso. Aquí tenemos la labor del director de juego, cómo se construyen las campañas, cómo hacer a los malos, cómo decidir las dificultades de los determinados momentos de la partida. Aquí nos dice que para crear los malos tendremos que hacer algo en lo que es bueno, algo en lo que es malo y los puntos de vida que va a tener. Tan simple como eso. Aquí tenemos varios ejemplos de personajes. Ahora os explicaré sobre una hoja en blanco. Aquí tenemos una consulta rápida que es imprescindible para mí dentro de Fate acelerado porque todo el juego te viene resumido aquí. Faltan 3 cositas que ahora os enseñaré como lo tengo yo. Y tenemos un índice analítico. Fijaos qué cosa tan simple es este Fate acelerado. Aquí tenemos la hojita de personaje. Os voy a coger una hojita de personaje de uno de los mundos Fate, concretamente de los ojos del águila, y vamos a verlo más pormenorizadamente. Aquí tenéis una hoja de personaje de los ojos del águila, que es uno de los mundos de Fate acelerado. Os la he utilizado y no he utilizado del manual básico porque son exactamente iguales. Solo cambia una cosita nominal de aquí y 3 conceptos de aquí, que ahora explicaré cuál es la diferencia. Tened en cuenta que identidad, pues el nombre que le queramos dar a nuestro personaje, una breve descripción de cómo funciona, la capacidad de recuperación que nos dice el juego que comenzaremos con 3, los puntos de destino que tendremos 3 al principio del juego asociados al número de capacidad de recuperación que tengamos y los podremos utilizar para la invocación de aspectos. Ahora, lo que serían los aspectos varía un poco respecto de la hoja principal, por cuanto que aquí tenemos un concepto que será lo que es nuestro personaje. En este caso, el ojo del águila está basado en el mundo de la antigua Roma, de la República Romana. Pues podemos decir que somos un patricio adinerado, o que somos un esclavo paupérrimo, o que somos un gladiador, o que somos un legionario que ha venido, que ya se ha licenciado. Pues eso será nuestro concepto principal, lo que es nuestro personaje, la esencia de nuestro personaje en la partida. Tendremos una complicación, que es algo que va a amargarnos la vida dentro de la partida, que el mismo director de juego u otro personaje puede utilizar en nuestra contra, y en este caso tendremos el ideal, la Appetito Videtur y la Virtus, que son aspectos concretos que se utilizan para esta partida, para este mundo Fate, que ya os explicaré un poquito más pormenorizadamente cuando os haga el otro vídeo de los mundos Fate. Aquí tenemos los estilos, que son los mismos estilos que vienen dentro del manual básico de Fate acelerado, pero reciben unos nombres particulares. Pero son lo mismo, creedme, cauto, ingenioso, llamativo, vigoroso, rápido y furtivo. No tiene más secreto, solo que aquí, en lugar de decir cauto, dices, pues invoco a Juno para tener un +2 dentro de esa acción que estoy realizando. No tiene más. Las acciones, las que nos indica aquí, que son los mismos estilos que tenemos dentro del manual básico de Fate acelerado. Las proezas, cositas las que somos buenas, las ponemos aquí a lo largo de la partida y desde el inicio de la misma. Y aquí abajo tenemos el estrés y las consecuencias. El daño en Fate acelerado es una de las cosas que más llama la atención. Y es que no tenemos, como en los juegos tradicionales de rol que conocemos, de recibo 4 de daño, me quedan 6 de vida. No, esto no funciona así. Simplemente, dentro de una pelea, dentro de un conflicto, dentro de cualquier tipo de incidencia que tengamos a lo largo de una partida, lo que tendremos que hacer es que si sufrimos 1 de daño, es decir, si el ataque que nos hacen tiene un superávit de 1, tendremos que tachar este punto de estrés. Si por lo que sea nos vuelven a hacer un daño de 1 y no podemos tachar el punto este, porque ya lo tenemos tachado de un momento anterior, nuestro personaje perderá automáticamente el combate. Ya sea un combate, ya sea un conflicto, ya sea una discusión, lo que sea, lo perderá nuestro personaje.
tenemos de 1, de 2 y de 3, es decir, si hay superávit de 1, de 2 y de 3. Y aparte tenemos otro tipo de estrés que son las consecuencias, que es que nos hacen un daño que tiene más repercusión sobre nuestro personaje. Si nos hacen un superávit de 2, de 4 o de 6, tendremos una consecuencia leve, moderada o grave. Se apunta aquí, se elegirá cuál es esa consecuencia y el director de juego u otro personaje puede utilizarlas en nuestra contra como aspecto en nuestra contra, invocando dicho aspecto. En este caso, pues las consecuencias leves acabarán al final del conflicto concreto que haya con carácter temporal. Si tenemos una moderada, terminará al final de la sesión, y si tenemos una grave, terminará al final de la campaña. Tan sencillo como eso. Fijaros qué simpleza tiene la hoja de personaje de este Fate acelerado, concretamente de este mundo de los ojos del águila. Y esto, por este lado, es lo que le doy yo a los que juegan conmigo a Fate acelerado. Os voy a poner este porque lo tengo mejor explicado. Tenemos cómo funciona la consulta rápida. Es lo mismo que nos viene dentro del manual en las últimas páginas, aquí concretamente, pero como tengo el manual en PDF que se puede descargar de manera gratuita de la página de No Solo Roll, pues he sacado en una página 4, he sacado esas dos páginas. Nos dice cómo hacer las tiradas, cómo tener las bonificaciones de proeza, cómo tener las bonificaciones de aspectos invocados, cómo funcionará la escala, qué pasa si el resultado es positivo, es decir, si tengo un éxito, que es que supero en 1 o en 2 la tirada, la dificultad que tenía en la tirada, si supero en 3 o más tengo un éxito crítico, si saco lo mismo que la dificultad, un empate, si no la supero, ¿qué pasa con un fallo? Pues eso, asociado a cada una de las distintas acciones, tendrá una consecuencia o tendrá otra. Recordad que las acciones, como os he comentado antes, eran atacar, defender, crear una ventaja cuando conocemos o cuando no conocemos el aspecto concreto y superar cualquier tipo de evento que tengamos. La dificultad, pues la decide el director de juego y puede ser fácil, es decir, que tenemos que sacar un +0 o un éxito en la tirada, o directamente no hace falta siquiera tirar, porque es una cosa que es súper evidente, en plan de abro un libro, pues no vas a hacer una tirada para abrir un libro. Moderadamente difícil, tienes que sacar un +2. Como veis, este +2 que viene aquí está asociado a la escala de dificultad que vamos a tener a lo largo de la partida. Algo increíblemente difícil, pues tan alto como parezca, el director de juego marca. Así de simple es como funciona la dificultad de las tiradas. Y recordad, las tiradas son tan sencillas como hacer la tirada de los 4 dados de Fate, sumarle la bonificación de estilo de lo que hayamos elegido hacer, del estilo que hayamos elegido hacer, sumarle la bonificación de las proezas y sumar los aspectos invocados, gastando un punto Fate, devolviéndolo a la reserva y consiguiendo un +2 a la tirada que hayamos hecho. Tan simple como eso. Aquí tenemos el orden de turnos, que nos indica que si es un conflicto físico, es decir, si es una pelea, pues el que tenga el estilo rápido. El que tenga el estilo rápido, quien tenga los reflejos más rápidos, será el que actúe antes, el que irá antes en el orden de turno. Si es un conflicto mental, tenemos que comparar el estilo cauto. Si todos los demás jugadores funcionan en orden descendente, es decir, no tiene mucho más secreto que echarle un vistazo a lo que nos indica aquí. Súper simple. Nos explica brevemente en qué consiste cada uno de los 6 estilos, nos explica lo que ya os he comentado del estrés, las consecuencias y qué pasa al final de escena, o de sesión, o de campaña, de aventura, en este caso, para eliminar la consecuencia que corresponde. ¿Qué pasa si somos derrotados, si no conseguimos superar, si nos rendimos antes de que el oponente haga su tirada, ganamos un punto Fate, pero se supone que perdemos ese combate, perdemos ese conflicto? Cómo funcionan los aspectos, que tienen 3 puntos. Como os he dicho, un aspecto es cualquier cosa que se relacione con nuestro personaje, puede ser o con nuestro personaje o con una situación concreta. Es decir, puede ser algo, está lloviendo, pues ya sabes que tiene un bonificador negativo para algo de ver a larga distancia, o cualquier cosa así por el estilo. Esos son los aspectos y la distinta temporalidad que vamos a tener a lo largo de la partida. ¿Cómo se invocan los aspectos? Pues gastas un punto de destino de los 3 con los que vas a iniciar las partidas, gastas un punto de destino para invocar un determinado aspecto que puede ser tuyo o puede ser de otro jugador. Tan simple como eso. Si forzamos nuestro aspecto, podemos forzar un aspecto nuestro o podemos forzar un aspecto de otro jugador por parte del director. Eso quiere decir que una cosa mala que tengamos, imagina por ejemplo la complicación que tengamos, el director de juego la fuerza, hace algo malo para nosotros, tiene alguna consecuencia negativa y a cambio nos da un punto de destino, nos da un punto Fate que nos traeremos encima de nuestra hoja de personaje y que utilizaremos para la invocación de aspectos en su momento concreto. Establecer hechos, como os he dicho, es el desarrollo de lo que sería el desarrollo de la historia, el desarrollo de la aventura. Aquí tenemos los tipos de aspectos que son de personajes, los temporales, los impulsos, las consecuencias. No tiene mucho más secreto. Fijaos qué simpleza, qué cosa tan sencilla es el mundo de Fate acelerado. En esto está todo el juego. Con esto, con los dados y con la hoja de personaje podemos hacer las aventuras que queramos del mundo que nosotros queramos. Y aquí tenemos una serie de detalles que esto lo tengo yo aparte extraído del libro, extraído los distintos párrafos y lo he pegado en una hoja. Que es sencillamente lo que es un resumen de cómo crear un personaje en 30 segundos, cómo hacer las cosas en 30 segundos, cómo funcionan las proezas,
rompecabezas, cómo funcionan los conflictos y un resumencillo un poquito más desarrollado de cómo funciona el estrés y cómo funcionan las distintas consecuencias. Pues básicamente el mundo de Fate acelerado no tiene mucho más, así que voy a daros un poquito de opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que nos da de sí este Fate acelerado de Claire Valentine, Leonard Balsera, Fred Hicks, Mike Olson, Amanda Valentine... Ay, de toda esta gente. Toda esta gente ha hecho una cosa muy chica, muy pequeña y bastante chula. Mirad, cuando yo empecé a meter la cabeza en el mundo del rol, yo tenía miedo de una cosa, y eran las largas hojas de personaje con cientos de características y aspectos y cosas y capacidades y... Total, que aquello fuera un lío, que yo tuviera que hacer un máster en matemática para poder manejarlo todo, como os he enseñado al principio del vídeo. Eso me daba bastante miedo, sobre todo porque cuando partes del desconocimiento, partes de que no conoces ningún juego de rol, y te empiezas a meter dentro del mundo así más complejo, la verdad es que te choca. Es como si una persona que nunca ha jugado un juego de mesa, el primer juego que le pones delante es un Lacerda. Entonces se queda así un poco retraído, y casi que le quitas las ganas de jugar incluso. Fate es, para mí, una gran entrada al mundo de los juegos de rol, por varios motivos. El primero de ellos es porque lo que es el manual básico, lo que es este libro de Fate acelerado, vale 5 euros. Pero no es que valga 5 euros, es que en la página de No Solo Roll tenéis el manual en PDF totalmente gratuito para que lo descarguéis. Lo que sería el sistema. Ya después los mundos Fate que le vas a añadir, que hay muchísimos mundos Fate. Está Mar de Éter, Antiguo y Colosal, Los Ojos del Águila, Timeliner de Justo Molina de la Mazmorra, al cual le mando un saludo enorme desde aquí. Existen una serie de universos, una serie de mundos, a los cuales se le puede aplicar la mecánica de Fate básico, de Fate acelerado, dependiendo del mundo del que estemos tratando, que no siempre son para los dos juegos, para el Fate básico, para el Fate acelerado, y siempre se ciñe únicamente a unas reglas muy pequeñitas, donde tendremos un concepto principal, que es lo que es nuestro personaje, tendremos una complicación, que es cómo fastidiar a nuestro personaje por parte de los enemigos, por parte del director de juego, o incluso en determinados momentos por nuestros propios compañeros de juego, o incluso si quieres forzar el aspecto, puede forzarlo el propio personaje, el propio jugador. Después tenemos una serie de aspectos que son momentos concretos, aspectos de personaje, cosas que tendrá nuestro personaje. Soy muy hábil en abrir puertas con una ganzúa. Tengo muy buen pico y soy capaz de venderle una nevera a un esquimal. Cosas así, determinadas acciones que va a tener nuestro personaje, determinadas particularidades que van a diferenciar a nuestro personaje de otro que haya dentro de la partida. Tenemos que meterle el tema de las proezas, cosas en las que eres insultantemente bueno. Tenemos que meterles el tema de los estilos, la gente scouta, la gente furtiva, los distintos aspectos que vamos a tener, esas distintas acciones que van a bonificar, que van a hacer un resultado distinto a lo que hayamos hecho de nuestra tirada de dados. A esto tenemos que meterle cosas tan simples como el estrés y las consecuencias, que es la manera de manejar el daño que recibe nuestro personaje, ya sea en un conflicto físico, en un conflicto mental. Si tenemos un ataque a puñetazo en una taberna contra un enemigo, pues sabes que si te hace daño, irá al estrés o irá a la consecuencia. Si sabes que no puedes cumplir ese tachar el estrés o tachar la consecuencia, sabes que tu personaje va a perder, no va a poder superar el conflicto, con lo cual va a perder y va a sufrir las consecuencias negativas dependiendo de lo que considere oportuno el director de juego. Qué cosa tan simple, qué cosa tan sencilla, cómo introducir a alguien de una manera tan rápida dentro de lo que sería un mundo de rol, de lo que sería dentro de un universo. Y creedme, me he encontrado una particularidad con este juego, y es que lo fácil que es para un jugador, que es tan simple como coger esta hojita, tenerla delante e ir desarrollando, y si tienes cualquier duda, venirte 3 páginas más atrás y consultar la guía rápida. Esto que es tan simple, para el director es verdad que es un poco más complejo. Es un poco más complejo porque tiene que tener mucha capacidad de improvisación, tiene que tener mucha mano izquierda y mucha reacción, porque no existen aventuras que estén concretamente desarrolladas. Lo más que nos vamos a encontrar es la campaña o la historia o la aventura o el one shot que quiera desarrollar nuestro personaje, nuestro director de juego, pero poco más. No vais a encontraros campañas completas de Fate, vais a encontrar lo que se llaman semillas de aventura dentro de los propios manuales. ¿Qué quiere decir una semilla de aventura? Son pequeñas historias que lo que te dice es sota, caballo, rey, desarrollalo tú. Típico ejemplo, la historia va a ser de un hombre que va a comprar unos caballos y le roban el dinero unos ladrones. La trama va a ir sobre un villano que se llama Pepito Pérez, va a haber 4 tipos de malos, no sé qué. Ahora, todo lo que gire en torno a esa aventura, desde que los personajes dicen por qué quieren comprar ese caballo, de por qué van a este sitio, a este establo y no a otro, de por qué tiran por este camino y le roban el dinero, de cómo se enfrentan
enfrentan a los ladrones que le roban el dinero, de si quieren pasar y consultar a las autoridades o quieren ir directamente y enfrentarse a los enemigos. Todo eso, absolutamente todo eso, va a depender del director de juego. Y si el director de juego no tiene mucha capacidad de reacción, va a haber momentos en que se va a bloquear la partida. Ahí tiene que ser un poquito más avanzado, un poquito más avispado el director de juego, porque no lo tiene todo tan desarrollado como en otros suplementos de rol donde la historia viene muy tasada, donde dice si pasa esto, hace esto, si pasa esto otro, hace esto otro. Y el director no es más que una especie de rector de lo que sería la partida, una especie de guía a lo largo de lo que va sucediendo en el propio libro de campaña, en el propio suplemento que nos va desarrollando la aventura. Ahora, cosas que veo un pelín flojillas de Fate acelerado. Para mí tiene una pega. Y es que el tema de los hitos, el tema de los desarrollos de personajes, es cierto que no te facilita una auténtica campaña. Existen no solo aventuras one-shot, para los que no sepáis lo que son los one-shot son aventuras que se desarrollan a lo largo de una sola sesión de partida. Es decir, en una sola tarde hacemos el escenario completo de principio a fin. O incluso si fuera un one-shot se puede dar que nos ha faltado algo y lo completamos en una segunda sesión. Pero no suele dilatarse más de una segunda sesión ese one-shot. Son escenarios que se abren y se cierran porque tratan un momento concreto de lo que sería una aventura, de lo que viven nuestros personajes. Fate acelerado está muy bien pensado para el tema de los one shot, para el tema de tengo mis habilidades, tengo mis características, tal. Pero después cuando vas desarrollando una campaña, cuando vas haciendo que los mismos personajes vayan superando una serie de avatares y comienza en el año 1 y termina en el año 15, es cierto que el sistema de hitos que tiene, esa modificación que tiene, o ese cambio de aspecto, o esa suma, una proeza más, se te queda muy corto, se te queda muy pequeño y no responde a una especie de metadona de lo que sería una subida de niveles de otros juegos de rol, como podéis encontrarnos en plan de Pathfinder, en plan de Dungeons and Dragons, en plan, si queréis algo en plan más retroclon, Labyrinth Lore, Aventura de la Marca del Este, Leyenda de la Marca del Este. Esos son subidas de niveles reales, son subidas de niveles donde nuestro personaje va a ir evolucionando y cada vez se va a ir encontrando malos más tochos, malos más poderosos, malos que tienen un nivel más fuerte. Aquí no, aquí incluso si os fijáis, la creación de los malos es simplemente con un aspecto, es decir, tu personaje malvado es una cosa buena, una cosa mala y tantos puntos de vida. Y desarrollar un poquito en cuanto a personaje en sí. Unas pequeñas reglas de qué pasa si hay combate en grupo, de cómo actúa dicho grupo, unas pequeñas reglas de bonificación para el personaje malvado, pero nada más. Es una cosa muy parca. Tened en cuenta una cosa clara, Fate es lo que es. Fate no es más que algo para tirarlo a una mesa, tirar los dados Fudge, los dados estos que habéis visto con el más menos, que es el nombre que reciben, los dados Fudge, o dados Fate. Los tiráis a una mesa, desarrolláis una hoja de personaje en 5 o 6 minutos, que bueno, como bien dice mi buen amigo Piru, de la mazmorra de Pacheco, los personajes de Fate se pueden crear en 5 minutos o en 7 horas. Depende de lo lúcido que estés para el desarrollo de los aspectos y las proezas. Son conceptos que son un poquito abstractos, pero cuando pillas la mecánica, cuando pillas por dónde van, están geniales. Y está hecho para eso Fate, para cogerlo, jugarlo, tirarlo a una mesa, desarrollarlo en un rato, echar una tarde, echar 3-4 horas de sesión, completar una aventura y haber pasado un rato perita. Muy simple, muy fácil, muy introductorio. A mí me ha venido de lujo para comenzar dentro del mundo del rol, para subir a cosas más grandes. Puedes pasar perfectamente de Fate acelerado a Fate básico, que es lo mismo, pero desarrollando un poquito más de reglas, con un poquito más de complejidad, determinados eventos concretos, determinados momentos. Todo eso te va cambiando en Fate básico, y la verdad es que Fate acelerado como primer paso está estupendo. Incluso a otros juegos de rol, como puede ser por ejemplo Savage Worlds, el tema de los dados, también se invocan aspectos, el sistema hitos, sistemas que son un poquito más difíciles, más, no voy a decir difíciles, sino que tienen mayor complejidad, que se tienen más desarrollo mecánico, pues ya sí, la verdad, te abren la puerta, no te choca tanto como la introducción que os he hecho de vídeo, como si te enfrentas por primera vez a un D&D quinta y llegas a un Dungeons and Dragons quinta edición y tienes un chorro de datos, un chorro de personajes, un chorro de características y te enfrentas al malvado monstruo que hace la tirada de +4 pero está subido en el repecho de no sé qué. No, aquí no. Aquí hago mi tirada, le sumo el estilo, le sumo las proezas que tengo, le sumo los bonificadores de puntos de invocación de aspectos si quiero gastar los puntos Fate para que sean +2, tan sencillo como eso. Fate acelerado, perfecto, introductorio para gente dentro del mundo del rol, y lo digo desde la experiencia. Por mi parte, poquito más. ¿Queréis decir cualquier cosilla? Aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva. ¿Qué os parece Fate acelerado? ¿Qué os parece el mundo de Fate básico? Si habéis metido las reglas de Fate avanzado. ¿Qué os parecen los distintos mundos Fate? Mar de Éter, Antiguo y Colosal. Ahora los Hombres de Paja, uno que ha salido muy recientemente. ¿Qué os parecen todos esos mundos? Si os parecen que están bien, hay alguno que os guste más que otro. Cualquier cosa que os dé la gana decirme. Bienvenida es. Aquí abajo a la cajita de comentarios.
Por mi parte, poquito más. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Fundido en negro. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.